Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Sporting Club Pasa por estar en el sitio para un lugar bonito. Y bueno, venimos a... Vengo desde Huelva a presentar el nuevo libro de Jesús Comenos, que ha sido muy bueno al querer publicar con nosotros. A Luz Editorial, es una editorial de prosa breve. Este año hemos empezado con la novela corta, pero hasta el año pasado solamente trabajábamos relatos. Y bueno, queríamos intentar hacer una apuesta por escritores de calidad, personas que nos gustasen, más que publicar mucho o buscar una publicación local, intentar apostar por la calidad, ¿no? Y en esa búsqueda de buenos escritores de prosa, pues, si no te importa te lo cuente, Jesús, el año pasado por Navidades, ¿no? Él sacó una novela que es El cielo de Kaunas, y mi padre me decía, oye, léete la novela que te va a encantar, léete la novela que te va a encantar. Y yo, bueno, como buen hijo, pues por llevarme un poco la contraria a mi padre, en mi caso. Y a los meses fui a una presentación en Sevilla de un amigo y él presentaba en el Lupe un libro, ¿no? Y vi la colección y mirando los títulos encontré Querido Miedo de Jesús Comenos y digo, bueno, este es lo que me ha hablado mi padre, voy a abrir el libro a ver qué tal. Y bueno, no sé si conocéis Querido Miedo, pero es un libro lleno de imágenes muy poéticas, es una narrativa muy, no sé, muy seductora. A mí ese libro me encantó, me lo leí en menos de un día y inmediatamente quise ponerme en contacto con Jesús, le pedí a mi padre el contacto y me lo pasó y yo escribí muy fanboy, me acuerdo, el mensaje y nada, él muy amablemente me dijo que sí, que encantado. El año pasado coincidimos en el Edita y hablamos más seriamente del libro y bueno, él me ha ido pasando todos los textos que componen Metralla. Supongo que sabéis que él lleva años escribiendo sobre la Primera Guerra Mundial, no sé si ahora tú me explicarás un poco. Y bueno, efectivamente esas épocas tan tremendas pues se ve la naturaleza humana en su dimensión más grande, con sus mayores luces, con sus mayores posibilidades, ¿no? Y creo que cualquiera que disfrute de eso pues encuentra en los textos de Jesús grandes dosis de una realidad y se disfruta. Entonces bueno, fuimos leyendo, él me fue pasando los libros anteriores y fuimos haciendo una pequeña selección de la que finalmente formamos una antología que era Metralla. Metralla es una antología de sus textos de la Primera Guerra Mundial, había algunos inéditos y también, además yo personalmente lo considero el libro más bonito que he editado hasta ahora, porque también aparte de tener unos relatos fantásticos, las ilustraciones de Coloso, que me parece un ilustrador lineal. Entonces se juntaban todos esos factores y nos lanzamos. Jesús, eso tuvo la buena fe, la amabilidad de querer hacerlo. Y nada, hoy venimos aquí, tengo la suerte de poder estar en Valencia a presentar este libro. Bueno, muy contento de que esté aquí con nosotros, con Jesús. Yo realmente no sé por dónde empezar. He ido cogiendo algunas notas. Por supuesto, agradecer a Julio la confianza, esta renovación generacional, porque yo conocí a su padre hace 25 años, precisamente en el Edita. Y en cierta manera, sin yo sospecharlo, la primera persona que yo conocí en el Edita, cuando Huerta me dejó la puerta, pues fue a aparcar, yo entré, ya estaban todos cenando, y había un sitio al lado de un señor muy raro, con barba y gafas, que era magnífica. Yo entonces presentaba una editorial de poesía que llevaba el nombre de mi hija, Elena, de Elena, y que efectivamente me hablaba de sus hijos, Julio. Y mira por dónde, de esta manera, el círculo se cierra. Antes se ha dicho, se ha hablado de aquella generación valenciana de los 80, que tuvo su desarrollo en los 90. Yo participé, creo que yo participé, formé parte de aquella generación, porque decir que creo que participé de esta manera es pedir permiso para que me consideréis parte de vuestra vida. Yo formé parte de aquella generación que extrañamente formó una simbiosis entre poesía y amistad, pero también
entre poesía, amistad y edición. Y esto es algo muy peculiar, porque el impulso que nos crecía a todos desde el corazón hacia la amistad, hacia la poesía, se desarrollaba también en ayudar a los demás y en participar de la obra creativa de los demás. Porque en definitiva el editor no deja de ser como el director de teatro, o el director de cine, no deja de ser el que organiza y forma parte directa de la creación del autor. Y esto lo vengo a decir porque efectivamente yo conocí a Huberto porque él me publicó un libro, conocí a Rafa porque él participaba también en otra editorial que era La Línea de Sombra. Bueno, Huberto era Malvarrosa. Precisamente también está Francés, que después me publicó en Denes, Los Amigos de Contrabando, y después yo monté una editorial y también publiqué a Huberto, publiqué a Rafa, a Racín, que no está. O sea, quiero decirle que ha habido siempre una simbiosis entre amistad, poesía y edición en Valencia, en aquella generación. Se ha dicho que aquella generación valenciana de los 80, de los 90, se caracteriza efectivamente por cierta frivolidad, más allá de la poesía de la experiencia, cierta frivolidad, cierto valor de la imagen como golpe de expresión y también por la sensibilidad, o sea, por ese intento de transmitir emociones. Y por eso, siendo heredero de aquella generación de los 80, de los 90, he terminado hablando de la guerra. Pero no de la guerra civil. Si yo no hubiera formado parte de aquella generación de los 90, pues ahora estaría hablando de la guerra civil y de la pesada losa, que nos implica a todos. Sin embargo, yo me he ido más a la cuestión de la imagen de la Primera Guerra Mundial. Estos relatos no son relatos, esta antología recoge relatos de 4 libros, pero no son relatos bélicos. No son relatos bélicos. El trasfondo es la guerra, evidentemente, pero la guerra como escenario, porque son retratos psicológicos. Y la guerra es un escenario en el cual al ser humano se le despoja, en cierta manera, de todo lo superficial. Por eso he elegido este escenario. No son relatos bélicos y está a mitad de camino, como digo siempre, entre la prosa y la poesía, una prosa lírica. El primer relato, el primer texto, es un texto que se publicó en Caníbal, que también estaba Chimo por ahí, fue un encargo, y es Hablemos de la belleza. Este texto, Manuel Llorega me dijo que no lo publicase, porque decía que era demasiado fuerte, pero bueno, con este arrancamos el libro. Voy a leer simplemente fragmentos de cada relato, no los voy a leer enteros, de algunos relatos. Hablemos de la belleza. Hablemos de la belleza, de la mirada cristalina de William Cooper mirando al horizonte cuando le cortaron la cabeza con el filo de una pala. De la resurrección de Jane Gardner cuando los obuses reventaron el cementerio y de su tumba salieron los brazos crecidos entre las flores, de los que murieron con la boca abierta, porque ellos sabían que no pasarían sed cuando lloviese. Las cartas diarias de la esposa de Arthur Morton, contándole que dormía desnuda esperándolo, unas cartas ardientes que leíamos en voz alta y por las que el capitán ordenó que no informáramos de la muerte de Morton a su familia. Yo recuerdo a Henry Pym atacando de frente a las ametralladoras enemigas como una marioneta que tirase de los hilos para mover los brazos del titiritero. A Andrew Joyce despellejando ratas para un abrigo de Santa Claus que alegrase a los niños después de la guerra. De Joseph Hilbert cuando regresó descalzo a casa para que su hijo pequeño no tuviera que limpiar la sangre de sus botas. Hablemos de Frederick Brown, que recogía las balas que habían quedado en la recámara de los fusiles de los muertos para darle al odio
una segunda oportunidad. Y de Albert Hutchinson, que tomaba la sopa con un tenedor y partía el pan con la cuchara. Era una declaración de principios, porque en la guerra no teníamos libertad, pero nadie había previsto prohibir lo absurdo. Del miedo de aquel soldado que no quería decir su nombre, porque fingía no estar allí. Hablemos de la belleza de aquel lugar, donde el sargento daba ron a los soldados antes de los ataques, para que corriesen con las tripas fuera, hasta donde alcanzara la longitud del intestino. El siguiente relato forma parte del libro de este pan y de esta guerra, que resultó galardonado con el premio de la crítica valenciana en 2017. Leo un fragmento. Un cesto de naranjas. Han repartido naranjas y a todos nos ha crecido la sonrisa de los tiempos felices. Cojo la naranja que me toca y parece vaya a resistirse al acercarle el cuchillo, pero enseguida aumento un poco la fuerza, aprieto y cede la piel al clavarle la punta. Así ocurrió con Sofía, que me estuvo rechazando hasta que le dije que la quería, y entonces el filo de esa mentira rasgó su vestido. Tenía los pechos pequeños, demasiado pequeños para una historia importante. La conocí en la taberna de Germán Raviñán, donde la encontré fregando de rodillas el suelo ajedrezado, y me di cuenta enseguida de la simpleza de la chica, porque frotaba más fuerte las losas negras que las losas blancas. Mi corazón oscuro precisaba de sus manos. Se hizo transparente el agua sucia del cubo cuando le dije que la amaba, porque era lo que ella esperaba oír de cualquiera. La misa blanca. Yo vivo en Florencia. No me parezco al David de Miguel Ángel si me desnudo, pero tampoco escondo, como él, una piedra en la mano, porque no le tengo miedo a nada. Me gusta la ciudad y llevarle flores a la mujer con la que he de casarme. Vive en la calle del Malcontentio, detrás de Santa Cruz, un barrio tranquilo, aún considerando que la ciudad entera se duerme por puro aburrimiento. Hace calor en agosto. Me gusta aplastar con el pie los grillos que encuentro en la acera, silenciarlos para que todos se enteren de que algo cambia cuando avanzo. Solo duermen de noche los que nada esperan del día. Un domingo fui a la Galería de los Uffizi para ver a qué cuadro me parecía yo, porque tanto orgullo como el mío no puede ser obra de la casualidad, sino algo que empezó a gestarse hace mucho tiempo por mis antepasados. Recorrí las salas con las manos en los bolsillos por no mostrar interés en nada. No cabe que yo admire algo sin tenerlo. Y aunque no hubiera sido mi propósito tener en casa ningún cuadro, cualquiera al verme en el museo pudiera haber pensado que deseaba algo que no podía alcanzar. Al final, sin que nadie se diera cuenta, decidí que me hubiese gustado ser un ángel de Leonardo. No encontré en ningún otro cuadro la serenidad de ese ángel. Tenía los ojos del que acaba de matar a un hombre y se declara inocente. Ese cuadro lo tengo en casa porque compré un espejo. Y para terminar, mi esposa me es infiel, del libro Piedras Negras. Mi esposa, voy a hacer una lectura fragmentada, pero bueno. Mi esposa me es infiel, lo confiesa en sus cartas. Las leo una y otra vez. Apenas me importa ya la sopa fría o el pan reblandecido por la lluvia, la muerte de mis amigos o el mal aspecto de la herida de mi piel. Doblo las hojas, las rompo en pedazos pequeños y aún así sigo leyendo lo que me cuenta. Desde hace 3 años trabaja de doncella en casa de Monsieur de Sien, el abogado de la Rue Marguerite.
Él es impotente a causa del plomo de un medicamento que su difunta madre le diera de niño en exceso. Y eso explica, al parecer, los extraños antojos que ahora impone a mi esposa, librepensador y pacifista, amigo de Jean Jaurès. A todo eso añade ahora la relación con la mujer de un soldado para acentuar más su desprecio a la guerra. Mandan los caprichos de él cada vez más extravagantes. Ella me cuenta que es gordo y con mucho vello, que suda y empapa la ropa y que por eso le gusta abrir la ventana y asomarse desnudo, cubierto con una camisola, mientras ella lo acaricia por debajo, sentada en el suelo. Me atormenta que además me cuente que cuando sale de la casa de Monsieur de Siempre se siente tan ultrajada que ha vuelto a frecuentar la taberna del Echemín de la Fortuna para recomponer el equilibrio de su cuerpo después de tanta humillación. No tiene mucho tiempo. Por eso cuando entra lo hace todo rápido y con mucha rabia. La conocen y le invitan a beber. Entonces hunde sus pechos en el cubo de fregar el suelo de la taberna hasta que les cuece la lejía en los pezones y entonces se los ofrece a los borrachos para reírse de ellos. Escribe también para contarme que en el edificio me es infiel con el vecino del segundo, el hombre anónimo al que antes no saludábamos nunca cuando nos cruzábamos con él por las escaleras. Ese hombre feo que lloraba de noche porque se le habían muerto 2 hijas pequeñas. Es increíble que me cuente que se besan en la boca solo por obligarse a cerrar los ojos. La oscuridad le permite negar después lo que han hecho. Los encuentros son en la escalera, porque ella le exige que sea rápido. Ella no experimenta gozo, no lo hace por eso. Se resigna al entregarse. Es ternura lo que sienta al contemplar al pobre imbécil queriendo reconstruir su vida así, intentando que el orgullo de tener un amante borre su desgracia. Pero cuando de pronto él se separa y le anuncia que ya ha acabado, ella entonces le acaricia la cabeza como a un perro. Me cuenta que en casa no recibe a nadie porque es el sitio que guarda para mí, aunque por nostalgia a mi uniforme a veces acude a casa de Madame d'Artillon para ejercer de prostituta con los soldados. Tiene fama porque a los hombres los coloca desnudos en fila delante de la cama para que estén viendo a los que les preceden en el turno y para que así, cuando se echen sobre ella, estén ya excitados y les ocupe menos tiempo aliviarse. Me manda comida y botellas de coñac y un par de mudas blancas sin estrenar y mucho tabaco. Y además añade una bufanda que ha tejido ella misma a pesar de todo el dinero que está ganando. Mi esposa me es infiel porque me ama, aunque yo la odie. Ella sabe que van a matarme aquí, en la guerra, y que sufriré menos si ya no tengo motivos para seguir viviendo. Gracias. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias.